Bueno, queridos amigos, buenas noches. Hoy como algo especial para este domingo vamos a abarcar algo especial también que hace tiempo nos están reclamando y vamos a entrar a comentar una parte porque es un tema bien complejo y en la realidad es siempre multifactorial, siempre depende de varios factores. Son raras las excepciones en las que la obesidad solo depende de un factor. Vamos a comentar entonces, a hacer el primer video sobre obesidad. Lo más importante a destacar aquí en el primer video, que lo vamos a complementar después con un video específico sobre los riñones, queremos comentar inicialmente que hay programas específicos que tienen mucho que ver con el tema de la obesidad. Y esos programas específicos son programas que afectan los tubos colectores de los riñones. Los tubos colectores de los riñones prácticamente procesan a lo largo del día unos 180 litros de agua diariamente, de lo que se retiene prácticamente el 99%, más del 99%. El resto obviamente se utiliza como orina y se desecha como orina. O sea, los riñones recirculan prácticamente 180 litros de agua diariamente del agua que tenemos en nuestro cuerpo. Un gran porcentaje, por supuesto, un gran porcentaje de nuestro cuerpo es absolutamente agua, y eso obviamente tiene mucho que ver con esto. La función de los riñones es mantener adecuadamente los balances de salinidad, de sales, de minerales y por supuesto también de desechos, mantenerlos en niveles absolutamente perfectos para que las células puedan efectuar su trabajo en ese medio líquido, tomando en cuenta que prácticamente el 70% del cuerpo es agua. Esa parte es extremadamente importante. El 1% pasa a través de los túbulos de los riñones y termina siendo orinado, termina siendo excretado del cuerpo, termina siendo lógicamente soltado en la orina como desecho de nuestro funcionamiento del cuerpo. En general, el problema se encuentra en aquellas personas que hayan de alguna manera, vamos a hablarlo de esta manera, hayan perdido su refugio seguro. No es poca cosa, hay que tomar nota de esto. Su refugio seguro, su seguridad de algún punto de vista. Porque esto tiene mucho que ver con lo arcaico y con aquello de que obviamente somos peces y provenimos del agua. Y ya nos vamos casi hasta el conflicto del pez fuera del agua. Entonces los riñones, cuando no hay seguridad, cuando hay conflictos de falta de seguridad, los riñones ejecutan un programa de retención de agua. Ese es un tema muy importante. Tenemos que tener claro que manejan 180 litros de agua diaria, ¿verdad? Y son los que manejan el agua en el cuerpo. Entonces ahí podemos encontrarnos en un conflicto en donde nuestro cerebro
interpreta que nos encontramos en escasez de agua, que no tenemos capacidad de conseguir el agua que nos es necesaria, así como lo podríamos tener afuera, o como podría ser, por ejemplo, el conflicto del pez fuera del agua, encallado, como decíamos anteriormente. Entonces digo, es así que también podemos sentir que no tenemos la seguridad cuando perdemos un compañero, un padre, un familiar, algo que nos hace un conflicto existencial, que nos hace sentir que estamos viviendo el conflicto como si fuera un refugiado. Yo termino perdiendo lo que es la esencia de mi seguridad, y esto lo estábamos hablando el otro día con una persona muy querida en una decodificación específica, en el sentido de que si estamos nosotros, si hemos perdido gran parte de nuestra seguridad en algún momento de nuestra vida, ya sea en el propio parto, ¿verdad?, o después por no haber tenido mamá, o después por no haber tenido papá, una serie de circunstancias, es que entonces nos encontramos en el programa de retención de agua. Y ahí tenemos todo un conflicto biológico que nos fuerza a retener agua dentro de nuestro organismo para proveernos la seguridad. Nos provee absolutamente de la seguridad, obviamente, en lo que arcaicamente es la carencia de agua. Nos provee totalmente de seguridad, pero ese programa obviamente no tiene en cuenta todos los suministros que tenemos desde hace muy poco tiempo, prácticamente podríamos decir unos pocos años, que tenemos disponibilidad de agua corriente, que tenemos una vida totalmente diferente y que no sufrimos ese tipo de conflictos ahora. Entonces, ese es el tema que realmente se empieza a entender que necesito agua y que en la realidad me estoy manejando con mis riñones, con un programa especial que la evolución lo tuvo bien utilizado, pero que hoy por hoy no tiene la misma función que ha tenido en tiempos arcaicos. Entonces, durante la fase realmente activa del conflicto, el tejido adiposo se convierte en un receptor de agua, en una reserva espectacular de agua. Prácticamente podríamos decir que casi el 80-90% de las personas obesas tiene una cierta retención de agua, más allá de que coman comida liviana o comida pesada, y algunos hablan de la comida chatarra y la comida con aceites y sin aceite. Pero aquí estamos hablando de la retención de agua, de líquido, absolutamente. En la sociedad que nos encontramos hoy, donde generalmente hay en muchos aspectos un verdadero miedo al futuro, es un tema importante en la sociedad de hoy, tenemos que entender que en muchos casos esa seguridad nuestra, la seguridad depende de muchas cosas. La seguridad también, obviamente, es económica en muchos casos. Podemos no tener seguridad económica. Y ahí, obviamente, en la medida que entendemos que es un mundo inseguro, volvemos a ejecutar un programa de búsqueda de seguridad. Y el programa más arcaico de búsqueda de seguridad. Y el programa más arcaico de búsqueda de seguridad
obviamente, tiene que ver con el mantenimiento del agua. De acuerdo más o menos a la experiencia que tenemos en gran cantidad en atención y en consultas, nos damos cuenta de que el tema de tener una seguridad eficiente e importante a nivel del hogar, tanto sea para los hijos como para las parejas, como para los demás integrantes del hogar, hay un cierto sentimiento de incondicionalidad, ¿verdad?, en cuanto a la necesidad de seguridad que siempre se encuentra expresándose en la retención de líquidos. Obviamente además hay cosas absolutamente lógicas, porque el cuerpo nuestro retiene líquidos de los alimentos que ingiere, es de ahí donde extrae líquidos, y a veces cuando se aparece que se come comida realmente sana y una serie de comidas que realmente son buenas, el problema no es porque sea comida de buena o de mala calidad, sino que en general el problema está en las inseguridades de la vida en general, y la inseguridad de recibir la misma comida el día de mañana. Entonces yo retengo, pero al retener, al haber inseguridad o al sentirse mal cuidados aquellos que generalmente tienen poco dinero, si se encuentran en países donde la comida es barata, tienden a tener una obesidad enormemente grande, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Es un tema extremadamente importante que nosotros queríamos compartir con ustedes, porque los problemas económicos tienen mucho que ver también con esto, tienen que ver con esa necesidad de acumular agua debido a una permanente preocupación económica. Es así que queremos aclarar muy especialmente que esta es, por lejos, la principal razón para la obesidad. Así es que ustedes van a ver ahora, a continuación, un excelente video sobre los riñones, donde pueden tener claras muchas cosas respecto al funcionamiento de los riñones, y también, por supuesto, a la proporción de agua en el organismo. Pero como lo muestra muy bien una gráfica ahí, se darán cuenta también que la proporción de agua, lógicamente, siempre es mayor prácticamente del esternón hacia abajo. Y ahí se van a dar cuenta también por qué la retención de agua y parte de la obesidad también siempre es mayor del esternón hacia abajo. Los dejamos con el video de los riñones, un excelente video que va a aclarar mucho respecto al funcionamiento de los mismos. Y teniendo en claro esto, solo hay que buscar los conflictos que nos llevaron a eso, a la pérdida de nuestra seguridad. Gracias. El agua es un elemento esencial para la vida en la Tierra. Sin agua no habría vida. Todos los seres vivos están formados por una o por muchas células. Todas ellas necesitan vivir en un entorno líquido equilibrado, con determinada cantidad de agua y de otras sustancias como las sales minerales. En este entorno salino, llamado líquido intersticial, las células encuentran los alimentos que necesitan para su desarrollo
y a él vierten los productos de desecho de su actividad. En todo momento es imprescindible mantener un equilibrio en ese líquido interno, donde continuamente se aporten nutrientes y se eliminen los desechos. Por eso, tan importante como respirar y comer, es contar con un eficaz sistema de filtración de las sustancias de desecho de la actividad celular para mantener la concentración idónea en el líquido interno. En el hombre, el agua representa entre el 60 y el 70% de su peso corporal. Podemos estar un mes sin comer, pero apenas una semana sin beber. 2/3 del agua se encuentran en el interior de las células y el resto está repartido entre la sangre y el líquido que rodea a las células. Nuestro cuerpo capta agua y nutrientes del exterior a través de lo que comemos y de lo que bebemos. Y elimina agua y productos de desecho a través de varios mecanismos. Filtrar las impurezas de la sangre, mantener constante su salinidad, así como mantener el equilibrio de otras sustancias vitales para el organismo, son las complejas misiones de las que se ocupan los riñones. Resulta prodigioso que estos diminutos órganos, de apenas 150 gramos cada uno, sean el sistema de limpieza del organismo. Los 2 riñones del cuerpo humano están alojados en la parte posterior del abdomen, conectados con arterias, venas y con los tubos que conducen la orina hasta la vejiga. El interior del riñón tiene una estructura compleja que le permite realizar su misión con un alto nivel de eficacia. Están formados por pequeñas unidades funcionales, llamadas nefronas, compuestas por un ovillo de capilares llamado glomérulo, envuelto en una especie de copa llamada cápsula de Bowman, ubicada en la corteza del riñón, y por un largo tubo en forma de U rodeado de pequeñas venas y arterias. Cada riñón contiene aproximadamente 1 millón de nefronas, las cuales están distribuidas de una forma tan organizada y aprovechan tan bien el espacio disponible, que si pusiéramos sus tubos uriníferos en línea recta, tendrían una longitud equivalente a la de 5.000 automóviles. La misión de la nefrona es filtrar la sangre que llega a los capilares del glomérulo situados en el interior de la cápsula de Bowman. Allí se absorben prácticamente todos los elementos de la sangre, salvo los de gran tamaño como los glóbulos rojos y las proteínas, que se mantienen en la circulación sanguínea. Aquí vemos un glomérulo captado con un microscopio electrónico. El líquido filtrado va discurriendo entonces a lo largo del tubo en forma de U de la nefrona. Las paredes de estos tubos tienen unas células especiales que reabsorben aquellas sustancias que el organismo necesita, como la glucosa, y las devuelven a la sangre en un proceso de selección de una precisión asombrosa. Algunas sustancias, como el agua y las sales minerales, se reabsorben solo en las cantidades necesarias para mantener el equilibrio interno del cuerpo. Entre las sustancias que es necesario eliminar está la urea, un compuesto que produce el hígado como producto de desecho del consumo de proteínas. Otras, como los medicamentos, se reabsorben solo en parte. A medida que se van devolviendo elementos a la sangre, el líquido restante se va convirtiendo en orina. Cuando la orina sale de esas plantas purificadoras que son los riñones, ya solo contiene productos inservibles para el organismo. Los riñones humanos filtran unos 180 litros diarios de agua y la mayor parte se reabsorbe. Apenas 1,5 litros pasa a la orina.
La orina sale de los riñones por unos delgados tubos llamados uréteres, que la destilan gota a gota en un depósito situado en el fondo del pubis, la vejiga, donde queda almacenada hasta que se expulsa al exterior a través de la uretra. Las ganancias y pérdidas de agua del cuerpo son continuamente cambiantes, y sin embargo, la concentración de sus líquidos corporales permanece constante gracias al trabajo de los riñones, parcialmente autónomos, pero también controlados por el cerebro por medio de las hormonas. La naturaleza no se hubiera tomado el trabajo de diseñar dos órganos de filtración si no tuvieran una importancia vital para el organismo. Normalmente, los riñones funcionan con una eficacia excepcional en su difícil tarea de vigilar el equilibrio interno de los líquidos de nuestro cuerpo. Pero a veces se producen fallos en la eliminación de la orina. Con frecuencia, las sales forman piedras que obstruyen el paso de la orina en la vejiga o a través de los uréteres y provocan intensos dolores. Es un problema antiguo, ya que se han encontrado piedras en momias egipcias. En algunos casos se eliminan quirúrgicamente, pero actualmente se utilizan mucho otras técnicas, como los ultrasonidos y el láser, para pulverizar las piedras y restablecer la circulación normal de la orina. El fallo renal es mucho más grave. Cuando los riñones dejan de funcionar, el cuerpo no puede eliminar sus desechos y se produce un envenenamiento progresivo del organismo que, si no se trata, conduce inevitablemente a la muerte. En estos casos se recurre a la hemodiálisis o riñón artificial, un aparato que desde fuera del cuerpo filtra artificialmente la sangre imitando el trabajo del riñón. Para ello, durante 2 o 3 noches por semana, se filtra la sangre del paciente a través de una membrana, cuyos poros son semejantes a los de los capilares de la cápsula de la nefrona, y así se retienen los elementos necesarios y se eliminan los desechos. Para estos enfermos, solo existe un medio de liberarles de su continua dependencia de la hemodiálisis: el trasplante de riñón. El riñón es el órgano del cuerpo que antes se trasplantó con éxito y el órgano que más se trasplanta hoy día. Los nuevos medicamentos que evitan el rechazo han aumentado enormemente la supervivencia de estos enfermos. Los riñones son los reguladores del equilibrio de líquidos y el sistema de limpieza de nuestro organismo. Gracias a ellos hemos podido adaptarnos a la vida fuera del agua, de donde salieron nuestros antepasados hace muchos millones de años. Una de las rutas de salida de líquido del cuerpo es la piel a través del sudor. La cantidad de líquido perdido depende tanto de la actividad corporal como de la humedad y la temperatura ambiente en la que ésta se desarrolla. Así, una persona que esté sentada leyendo a una temperatura de unos 20 grados pierde menos de 85 mililitros de sudor cada hora. Mientras que con un ejercicio físico intenso, la pérdida puede alcanzar hasta 2 litros de sudor por hora. Aunque por el sudor se eliminan agua, sales y otras sustancias, su misión no es regular los líquidos, sino la temperatura corporal. La segunda ruta de salida de agua del cuerpo son los pulmones, por donde sale agua en forma de vapor y un producto de desecho, el dióxido de carbono. Se pierde más agua al respirar en un clima seco que en uno húmedo. El agua y los nutrientes que el cuerpo necesita se absorben a través de las paredes del estómago y sobre todo de los intestinos durante el proceso de transformación de los alimentos. A veces,
este mecanismo falla y se pierde una importante cantidad de agua en forma de diarreas y vómitos. Por último, la forma más importante de eliminar agua del cuerpo es a través de la orina, producida por los riñones. Los riñones sacan al exterior los productos de desecho de la actividad celular por medio de la orina. Y además, ayudan a controlar el nivel de ciertos elementos necesarios para el cuerpo, como el agua, las sales minerales y otras sustancias. Cuando los diferentes seres vivos descomponen las proteínas, se producen unos desechos que contienen nitrógeno y son venenosos. Por eso necesitan eliminarlos de sus cuerpos. Así, los peces los expulsan en forma de amoníaco, vertiéndolos directamente en el agua donde se diluyen rápidamente. Las aves y los reptiles expulsan estos compuestos en forma de ácido úrico con muy poca concentración de agua, capaz de corroer las estatuas o la pintura de los coches. Los mamíferos, por su parte, expulsan estos desechos en forma de urea a través de la orina.